y poniendo en riesgo la dignidad de trabajadores y pacientes. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. En materia internacional, dos noticias importantes. La primera, el avance de la llamada transición en Venezuela, tutelada por el gobierno Trump. Esta semana el presidente de los Estados Unidos recibió en la Casa Blanca a María Corina Machado, la más visible de la oposición venezolana, la Premio Nobel de Paz, que a propósito pues le entregó el Nobel a Trump. Pero más allá de esas circunstancias, pues lo que queda claro es saber qué va a pasar en Venezuela. Esta semana el mismo presidente Trump se refirió a Delcy Rodríguez, la presidenta interina, la que era la número 2 del dictador Maduro, como una persona inteligente y como una persona que estaba colaborando. Eso en Venezuela. Pero la otra noticia es el horror que se está viviendo en Irán. Allí, en la represión del régimen, que es radical, religioso, pero que tiene todo el poder político y militar, pues está enviando un mensaje al mundo de que es un régimen de terror. Las manifestaciones, especialmente de jóvenes en ese país, pues se han vuelto cada vez más grandes, pero también más grande la represión y el terror que está ejerciendo el régimen sobre esas personas que se atreven a manifestarse. Andreina, con un reporte y con un recuento de esto que ha pasado en este país del Oriente Medio. Un baño de sangre del que aún se desconoce su magnitud. Las autoridades iraníes no saben o no dicen cuántos, pero sí que son muchos, los muertos en medio de las protestas que estallaron el 28 de diciembre, en principio contra la inflación y las condiciones de vida, y más tarde contra el régimen de los ayatolás. Pero en imágenes que salieron a la luz en los últimos días, se podían ver cuerpos apilados, uno tras otro. Según la ONG Iran Human Rights, al menos 3.428 personas han muerto y hay miles de heridos. También se reportan 18.000 detenidos. Se teme que las cifras superen por mucho esos datos. La opacidad común en el país es peor ahora por el apagón en el Internet y las comunicaciones desde el 8 de enero. Una de las primeras medidas tomadas por el régimen cuando se le empezó a salir de las manos el descontento popular. Iraníes en el exterior buscaron desesperados noticias de sus seres queridos, como Husnu, quien desde Turquía buscaba cruzar hacia Irán por tierra para obtener información de su gente. No tenemos noticias, no hay internet, todo está apagado. Estoy yendo a ver a mi hermano y a mi familia. Lo que sí informó el gobierno iraní es que 150 miembros de las fuerzas de seguridad perdieron la vida. El ministro de Exteriores del país dio esta explicación. Había células terroristas. Empezaron a disparar contra policías y también contra la gente. Durante 3 días luchamos contra los terroristas, no contra los manifestantes. La razón de por qué dispararon contra los manifestantes, y esto es importante, es porque querían aumentar el número de muertes, porque el presidente Trump dijo que si había asesinatos, intervendría, y querían involucrarlo en este conflicto. Y eso fue un complot israelí. En efecto, el presidente estadounidense por varios días amenazó con una intervención militar en Irán si la matanza continuaba en medio de la represión a las protestas. Así como prometió intervenir si se ejecutaba a personas como dicta la ley islámica, a quienes son considerados enemigos de Dios, tal como el régimen calificó a los manifestantes. Si hacen algo así, tomaremos medidas muy enérgicas. Estados Unidos pidió a sus ciudadanos en Irán salir de inmediato del país y retiró su personal de una base militar en Qatar que fue blanco de ataques iraníes el año pasado tras el bombardeo de Washington a instalaciones nucleares en Irán. Las señales indicaban que una nueva acción militar estadounidense era inminente. Sin embargo, a mediados de semana, tanto Teherán como Washington bajaron el tono. Las autoridades iraníes aseguraron que no había planes de ahorcar manifestantes y abogaron por una solución diplomática. Mientras Trump... Nos han dicho que las matanzas en Irán han cesado, están cesando, y no hay planes de ejecuciones. ¿Qué enfrió los aparentes planes de Donald Trump de intervenir? Según ha trascendido, una fuerte presión diplomática desde los ricos países del Golfo, liderados por Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos, que buscan evitar inestabilidad regional y proteger el tránsito del petróleo. Los saudíes, junto a Qatar y Omán, habrían pedido al mandatario no torear a Irán.
Sin embargo, en el país el descontento no cesa, por lo que la sombra de la represión y la muerte no se ha conjurado. El detonante de esta nueva ola de indignación fue el colapso del banco Ayandé, en manos de personas cercanas al régimen iraní, y que quebró tras acumular casi $5.000 millones en pérdidas. El gobierno nacionalizó el banco y empezó a imprimir dinero para llenar el hueco, lo que disparó la inflación y con ella el descontento. Según el Wall Street Journal, otros 5 bancos iraníes están al borde del colapso. El Ayandé se convirtió en símbolo de un sistema financiero capturado por élites que se enriquecen mientras la calidad de vida de los ciudadanos empeora. Una bomba de tiempo que ya empieza a tener sus primeros chispazos, y la respuesta ha sido mano de hierro. Rafael Mauriello, iranólogo, académico, residente en Teherán. Los iraníes quieren primero y sobre todo una vida digna. Y te lo digo como profesor universitario. Lo que buscan mis estudiantes, y para mí es difícil como profesor entregar, es la visión de un futuro claro, sólido, para hacerse una familia y tener una vida digna. En este momento, largos sectores de la población no ven, en particular los jóvenes, no ven este futuro. Y esto es lo primero que buscan. Eso no quiere decir que no busquen también más libertades civiles, el tema del velo, el tema del derecho de la mujer. Esto también está ahí. Desde el extranjero se plantean salidas. Reza Pahlaví, heredero del último Shah de Persia, se ha ofrecido para liderar la transición del país hacia la democracia. Así, dibujó el futuro del Irán que vislumbra ante una eventual caída del régimen de Ali Khamenei. En materia de seguridad y política exterior, el programa militar nuclear de Irán finalizará. El apoyo a grupos terroristas cesará de inmediato. En diplomacia se normalizarán las relaciones con Estados Unidos y se restablecerá nuestra amistad con Estados Unidos y su pueblo. El Estado de Israel será reconocido de inmediato. En materia energética, Irán posee algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Un Irán libre se convertirá en un proveedor confiable de energía para el mundo libre. Para el profesor Mauriello, Reza Pahlaví, quien ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos, no es una figura que atraiga demasiado dentro de Irán, y si cae el régimen, no hay quien lidere el país. Es que no hay una oposición legítima y organizada, está muy fragmentada, pelea todo el rato fuera del país, pero amenazas, el uno amenaza al otro, quien apoya el Pahlaví, quien apoya extrema izquierda de la época de la revolución, repito, inteligencia extranjera. Hay que decir que hay una importante también sociedad civil en Irán, pero el tema es que en este momento no hay una alternativa clara a la República Islámica, no hay una alternativa fuerte. Tras 47 años de la revolución islámica que derrocó precisamente a la monarquía del Shah Mohammad Reza Pahlaví, los ayatolás han acumulado un poder sistemáticamente represivo que ha aplastado cualquier disidencia. Pero hay quienes creen que ya no tienen nada que perder y desafían al poder con protestas y consignas, con la esperanza de un cambio que aún no se ve cerca. Esto es Sala de Prensa Blue.